Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a la última mesa del día de hoy. En esta mesa van a participar hematólogos que están en formación y primero que nada queríamos agradecerle a cada uno de ellos por estar presentes hoy acá. En una primera instancia vamos a pasar a discutir 3 casos clínicos acerca del mieloma múltiple y sus complicaciones. Para lo mismo voy a pasar a presentar a los panelistas, al doctor Cristian García, del Hospital de Viedma de Cochabamba, Bolivia, al doctor David Garrido, del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay, al doctor Alexis Morán, del Instituto de Hematología e Inmunología de La Habana, Cuba, a la doctora Lucrecia Oces, del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Verónica Pérez, del Hospital del Salvador de Santiago de Chile, y al doctor Carlos Sáez, también del Hospital del Salvador de Santiago de Chile. Vamos a comenzar con el primer caso clínico que lo va a presentar la doctora Denise Simovic, del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Denise Simovic. Yo soy residente de hematología de primer año de la Unidad Académica de Hematología del Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay. Y vamos a presentar a continuación un caso clínico de un paciente real que se presenta al momento del diagnóstico de mieloma múltiple con un síndrome de compresión medular. Bien, primero vamos a presentar la historia clínica del paciente. Se trata de un hombre de 71 años que como comorbilidades previas era hipertenso, en tratamiento con IECA y ARA2 con un buen control de su enfermedad. Como antecedentes infecciosos a destacar, el paciente cursó una neumonía aguda comunitaria hace un mes, pero que no requirió ingreso hospitalario. La historia clínica del paciente en realidad consulta en octubre del 2021 por una historia de 2 meses de evolución, donde consulta por un dolor orgánico a nivel de los arcos costales derechos, sin mediar traumatismo previo. A su vez, este paciente en la última semana agrega un dolor radicular con irradiación en cinturón a nivel de T9, que este dolor aumentaba con las maniobras de Valsalva, y nota una tumoración dolorosa en los últimos arcos costales posteriores derechos. Concomitantemente, el paciente presenta una historia de adelgazamiento y anorexia, y también presenta a nivel del polo urinario una disminución de la diuresis con orinas espumosas, fatigabilidad y palpitaciones. El examen físico era un paciente que a destacar tenía una franca palidez de piel y mucosas, no presentaba estigmas carenciales y tenía múltiples focos sépticos dentarios. Al examen físico se evidenciaba una tumoración de gran tamaño, de 5 centímetros, a nivel del séptimo arco costal derecho, de consistencia firme y dolorosa, y no se palpaban otras tumoraciones óseas a nivel del esqueleto. Del examen psiconeuromuscular a destacar, era un paciente que estaba vigil, tenía las funciones de alta integración conservadas, pero presentaba una fuerza global disminuida en ambos miembros inferiores, presentaba una hipoestesia con nivel sensitivo a nivel de T10, y tenía abolición del reflejo cutáneo abdominal. La coordinación, la sensibilidad, sin particularidades, la marcha no era evaluable porque el paciente presentaba un dolor muy intenso y no tenía rigidez de nuca. En cuanto a la paraclínica que se le realizó al paciente en la urgencia, contamos con un hemograma donde evidenciamos una anemia severa de 6,5 gramos de decilitro, que era normocítica normocrómica, con plaquetas y glóbulos blancos normales. En la función renal tenía una creatininemia de 1,9 miligramos por decilitro, con un clinente de creatinina bajo de 34 mililitros minuto. El calcio corregido por la albúmina era de 8,4 miligramos decilitro, y contamos aquí con 2 imágenes que se realizan en la urgencia. Primeramente, la que se encuentra a nivel inferior es una tomografía de tórax, donde se evidencia una gran masa de partes blandas a nivel del séptimo arco costal, y también contamos con una resonancia magnética que se realizó más diferido, donde se evidencia a nivel de T7 una lesión lítica con componente de partes blandas que afectaba el cuerpo y el pedículo, y que a su vez se introducía en el canal raquídeo y provocaba una severa a moderada estrechamiento del mismo. Concomitantemente, a nivel de T9 y T10, tenía un aplastamiento con compromiso en el muro posterior, y a su vez también desplazaba el canal raquídeo, determinando una severa disminución del mismo.
Luego contamos con un mielograma, donde juntamos la imagen también, donde se evidencia una infiltración del 18% de plasmocitos que eran clonales por inmunofenotipo, con un citogenético y FISH de médula ósea sin alteraciones, y de la valoración inmunoproteica contamos con un proteinograma electroforético, donde presentaba un componente monoclonal de 8,6 gramos por decilitro, y con un IFE que era IgG lambda. De las cadenas ligeras era lambda con 7.216 miligramos litro, con un ratio FLC de 606 elevado, con una inmunoparesia marcada y una proteinuria en 24 horas de 0,62 gramos en 24 horas. A su vez, como elemento pronóstico, tenía una beta-2 microglobulina elevada de 11 miligramos litro, una LDH que era normal, y una albúmina que estaba descendida de 3 gramos de cilitro. Entonces, estamos frente a un paciente de sexo masculino, de 71 años, que se presenta con un síndrome de compresión medular, lo cual es una urgencia hemato-oncológica, con múltiples lesiones osteolíticas y aplastamiento vertebral marcado. A su vez presenta un síndrome funcional anémico y una repercusión general marcada. Por tanto, estamos frente a un diagnóstico de un mieloma múltiple, IgG-kappa, estadio de Salmon 3B, RISS2. Y las preguntas que nos hicimos de este paciente fueron: la primera pregunta era, bueno, ¿cuáles eran los principales riesgos que tiene este paciente? Y cómo maneja habitualmente esta complicación en la emergencia. Esta pregunta en realidad va dirigida al doctor Cristian García de Bolivia, y la segunda parte va dirigida a la doctora Verónica Pérez de Chile. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo para todos. Sobre la pregunta del caso clínico, estamos en contexto, ¿no?, de un paciente de 73 años que tiene una comorbilidad que es la hipertensión en este caso, y aparte que está con un cuadro infeccioso actual durante su cuadro, que deben ser tratados. Además de eso, tiene otro compromiso principal, digamos, de factor de riesgo en este paciente, que está con una falla renal, tiene anemia que requerir transfusión seguramente. En un paciente con este contexto de hipertensión y de edad, maneja los líquidos con mucho cuidado, ¿no?, de no sobrecargarlo, más que, o evitar, ¿no?, que haya una complicación por tratar de eso. Y lo que más no toma en cuenta ahora sería la emergencia que tiene con la compresión medular. En este caso, el uso de corticoides se realizaría una emergencia como medida de evitar, ¿no?, que el daño sea permanente, pero está en un contexto de un paciente que tiene una infección, que esto podría agravar, digamos, llegar a una sepsis, y eso con mucho cuidado, pero en la medida general más que todo sería pues de la compresión medular, que tiene que ser de la descompresión, porque tiene compromiso radicular, y a nivel canal medular tal vez sea como con una fijación, y esto lo hace la parte neuroquirúrgica, más que todo para rescatar, digamos, y no haya daño permanente a ese nivel. Y ya que el tratamiento quirúrgico va a lograr, digamos, a este paciente también valorar la clínica durante el tratamiento, antes del tratamiento, durante y posterior, ya que a veces hemos tenido pacientes que con un tratamiento logran mejorar la clínica. A veces tener una paresia severa con las medidas quirúrgicas va a lograr, digamos, mejorar la sensibilidad y la motricidad y no llegar a un daño permanente si no hacemos ese tratamiento de emergencia, ¿no? Bueno. Bueno, yo de acuerdo con mi compañero, creo que el principal riesgo de este paciente lo da la compresión medular y requiere un tratamiento lo antes posible para que no quede un daño permanente, para que esto no progrese. Y el manejo creo que debe ser urgente, quizás solo con la sospecha. De repente no esperar la imagen o la evaluación de neurocirugía para empezar el tratamiento, de ser lo antes posible, y serían los corticoides endovenosos, la dexametasona, lo más indicado. Bien, solo aclarar en este paciente, como bien dijeron, que es una emergencia terapéutica, no olvidarnos siempre del manejo multidisciplinario, importantísimo el inicio precoz ante la sospecha de los corticoides, no olvidarnos también de la radioterapia y bueno, la consulta con el equipo de traumatología en caso de que sea necesaria una decompresión quirúrgica urgente. Bueno, un poco como redondeando, y bueno, sin duda que el paciente ya inició con su principal complicación, que es la compresión medular,
que es lo que a veces queremos evitar en nuestros pacientes, dado el impacto que tiene en la calidad de vida y en la sobrevida de estos pacientes. Continúa, Denise. Bien, y la segunda pregunta, sobre qué rol tendría la biopsia de la tumoración costal en este contexto, y si la hubiera realizado, va dirigida a la doctora Lucrecia Oces de Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que en este contexto de este paciente no hubiésemos realizado la biopsia de la lesión costal, ya que el paciente, digamos, se presentó claramente con un diagnóstico de mieloma múltiple y no quedan dudas, digamos, con cómo lo presentaste, que era un paciente con mieloma. Cuando sí creo que la biopsia tiene un rol, digamos, cuando el compromiso extramedular no es óseo, o bueno, sospechamos otro diagnóstico y por ahí el paciente nos llega con la biopsia ya hecha de esa lesión costal a nosotros. Bien, sobre la tercera pregunta, si usa agentes modificadores óseos en esta situación, ¿cuál sería la oportunidad de inicio, el tipo, frecuencia y duración? Va dirigida al doctor Garrido, que actualmente vive en Uruguay, pero es presidente de Ecuador, y el doctor Alexis Morán, de Cuba. Buenas tardes con todos. En realidad me gustaría iniciar comentando un poco respecto a la fisiopatología de este fenómeno del síndrome de compresión medular, y me gustaría destacar el hecho de que los dos escenarios en los que se da el síndrome de compresión medular incluyen un plasmocitoma, ya sea óseo, que sea un plasmocitoma extramedular en tejido blando, así como también la fractura patológica. En ese sentido, hay que también tener en cuenta cuál es el mecanismo de acción de los bifosfonatos, por ejemplo, y es que reducen la actividad osteoclástica, lo cual también tiene un efecto en el control del dolor. Estos parámetros son importantes en considerar, ya que, por ejemplo, en el caso del plasmocitoma o la fractura, lo que causa el síndrome de compresión medular es una inflamación de la médula espinal con el consecuente edema y luego una probable necrosis, lo que puede ser un condicionante para la sobrevida del paciente, la calidad de vida del paciente. Entonces, los ejes en los que se va el tratamiento es, por una parte, en mejorar el tema de la inflamación y por otro, hacer una descompresión de eso, en el cual la radioterapia tiene un rol, o también una cirugía. Con respecto a los bifosfonatos, tenemos que tener en cuenta que primero su efecto de acción es prolongado y la evidencia de lo que tenemos es que disminuye la sobrevida libre de eventos, es decir, disminuye los eventos óseos en los pacientes con mieloma, así como disminuye el riesgo de la fractura también. Es decir, que nosotros daríamos bifosfonatos en este escenario en particular con el fin de reducir el riesgo de un segundo síndrome de compresión medular, reducir el riesgo de que tenga un nuevo evento óseo. Pero para el control del evento óseo actual, no es el eje del tratamiento los bifosfonatos, por ejemplo. Dicho esto, también hay que considerar el tema del manejo del dolor. Si bien es verdad, en el control de la enfermedad ósea tomará su tiempo el accionar de los bifosfonatos, luego en el manejo del dolor sí que tiene un rol aquí en este paciente en concreto. Sin embargo, en cuanto a qué tipo de bifosfonato podemos usar, hablando ya directamente de los aminobifosfonatos, es verdad que no hay clara evidencia de que el ácido zoledrónico sea mejor que el pamidronato, por ejemplo. Sin embargo, sí hay una comparación en la que se ve que el ácido zoledrónico mejora la sobrevida libre de progresión, lo cual hace que en el International Myeloma Working Group, en las recomendaciones del manejo de enfermedad ósea, coloquen como primera opción el ácido zoledrónico sobre el pamidronato. Eso como un ejemplo. Y luego también tener en cuenta de que, entre otras opciones que hay, tal vez no tan disponible en Latinoamérica en primera línea, es el denosumab, que también se ha visto que en comparación con el ácido zoledrónico tienen igual eficacia en el control de los eventos óseos a futuro, pero se vio que tiene una mejoría en la sobrevida libre de progresión, particularmente en aquellos pacientes que iban a trasplante. Bueno, dicho eso, creo que también es importante tener en cuenta de que existen efectos adversos vinculados a los bifosfonatos, por ejemplo, que es lo que más vamos a usar, como puede ser la necrosis en la mandíbula, y esto hay que tener en cuenta de que no es un efecto adverso frecuente. Sin embargo, es recomendable de que los pacientes tengan una valoración por odontología previamente. Sin embargo, dado que no es tan frecuente y que este paciente se podría beneficiar del uso de bifosfonatos, uno podría empezar el uso directamente desde la emergencia, algo que luego también lo comentaremos en el tema de la hipercalcemia.
Y también es bueno tener en cuenta el uso de calcio y vitamina D una vez que el paciente tenga un buen control con respecto al calcio. Es una recomendación que está dada, el uso de calcio y vitamina D, cuando se mejore las cifras de calcio. Y adicionalmente, el seguimiento de enfermedad renal, dado que estos agentes son nefrotóxicos. Entonces es importante tener el seguimiento estrecho de la función renal. Disculpa por la interrupción, David. ¿Y qué opinión le merece en este caso clínico que el paciente tenía un clearance de creatinina de 32? ¿Qué preferirían, el uso de bifosfonato, de denosumab? ¿Qué opinión le merecen al respecto? Bueno, en lo personal, uno podría comentar de que no tiene una contraindicación formal al uso de ácido zoledrónico, ya que la recomendación es que no se dé con un clearance de creatinina menos de 30, por ejemplo. Este paciente estaba ahí al borde. Es verdad que uno debería tener cuidado con respecto a esto, porque está bastante ahí en el borde de lo que no es recomendable. Sin embargo, creo que con el control estrecho uno podría darlo. Sin embargo, si uno tiene miedo de usar este tipo de agentes, también está la opción del denosumab, que también puede ser utilizado en este mismo contexto. Una vez más es importante tener en cuenta que estos fármacos no son el eje del manejo del síndrome de compresión medular, ya que su uso es tardío, o sea, sus efectos van a ser tardíos, y el evento que queremos prevenir ya está dado, es decir, puede ser o la fractura o tiene un platocitoma, ya está dado. Es decir, que tampoco nos apura que digamos ahora tenemos que usar este tipo de fármacos, ya que estos no son el eje. Creo que de lo que comentaron anteriormente los compañeros, el eje va en el uso de los corticoides, la valoración por radioterapia y cirugía, que es lo que ya comentaron anteriormente. Totalmente, quizás en este paciente sería importante ver si mejora su función renal y dar inicio después, sin duda. Sí, podría ser eso, y en realidad estaría bien, de hecho, el esperarse un poco y no apresurarse, sobre todo teniendo en cuenta el efecto nefrotóxico. Y en cuanto al control del dolor, también tener en cuenta que su manejo del dolor no va a ser inmediato también, es decir, que probablemente utilicemos otros analgésicos antes que esperar de que mejore el dolor por los bifosfonatos, por ejemplo. Totalmente. Alexis iba a comentar algo también. Alexis, ¿estás conectado? Alexis es de Cuba. Sí. Alexis. Estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Bien, queríamos ver si Buenas tardes. tenías algo para agregar acerca de la pregunta del uso de los modificadores óseos en este paciente. Aunque David Sí, en hizo este caso habíamos... una explicación extensa. Sí, sí. En este caso habíamos hablado con David del uso de los bifosfonatos. Comenzar desde un inicio con estos bifosfonatos, teniendo en cuenta esto, lo que él hablaba del tiempo, ¿no? Y de la recurrencia, de evitar la recurrencia de este tipo de lesiones. Y en cuanto a lo que usted comentaba del clearance de creatinina, también en este caso no sería una contraindicación absoluta, teniendo en cuenta de que la creatinina, se habla de que contraindicación sería con una creatinina por encima de 3 y un clearance de creatinina por debajo de 30. En este caso tiene una creatinina en 1.9 con un clearance de creatinina en 34. Quiere decir que podríamos comenzar con este tipo con el zoledrónico en este caso. ¿Con esto qué haríamos? Pues comenzaríamos con una dosis menor de 4 miligramos, es decir, como tiene un clearance de creatinina en 34, comenzaríamos con una dosis de 3 miligramos y al mes evaluaríamos este clearance de creatinina y las cifras de creatinina, y ahí podríamos aumentar en dependencia de cómo se mantenga en 0,5 miligramos a 1 miligramo la dosis. Es decir, podríamos comenzar con una dosis de 3 miligramos cada 3-4 semanas y después, en dependencia de la mejoría de clearance de creatinina, entonces colocar la dosis que se preconiza de 4 miligramos endovenoso, es decir, diluido en 100 ml de destroza o suero fisiológico, a durar 15 minutos en una sola dosis cada 3-4 semanas, con una duración de aproximadamente 12 meses. Ahí podríamos estar evaluando esto acá. Y teniendo en cuenta, aunque en nuestro país, acá en Cuba, no tenemos experiencias con el denosumab,
También la utilización de en la literatura se utiliza en un monoclonal humano que actúa como un anti-RAC en la dosis de 60 miligramos cada 6 meses. En subcutáneo también es efectivo para este tipo de lesiones. Ahí para acotar, porque bueno, David hizo una parte más extensa. Perfecto. Continuamos, Denise. Bien, perfecto. Un segundito. Bien, en realidad en cuanto a lo que sucedió con este paciente, el paciente, como dijimos, ingresó en la emergencia con un síndrome de compresión medular, lo cual es una urgencia, con una anemia severa, con insuficiencia renal y una inmunoparesis también marcada. El tratamiento que le realizó el paciente fue analgesia con opioides fuertes, requirió morfina, se realizó transfusión de glóbulos rojos, se comenzó también la hidratación y se inició un plan de dexametasona de 40 miligramos día por 4 días, y se realizó una primera dosis de bortezomib. Como complicaciones en la evolución, este paciente presentó también una neumonía intrahospitalaria con insuficiencia respiratoria, que evolucionó favorablemente, pero requirió tratamiento antibiótico con piperacilina tazobactam por 10 días. A su vez también recibió tratamiento con radioterapia a nivel de la columna por las múltiples lesiones osteolíticas, y luego se completó el plan de ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona, que lleva a cumplir 4 ciclos, porque luego desafortunadamente el paciente consulta en emergencia el 8 de febrero del 2022 con una infección por COVID-19 con insuficiencia respiratoria y fallece por la misma infección. Bien, y en cuanto a estas dos últimas preguntas, en realidad es, bueno, en su práctica clínica habitual, ¿utiliza profilaxis antiinfecciosa? ¿Cuál y por qué? Esta pregunta va dirigida al doctor Carlos Sáez de Chile, y la otra pregunta es en qué situaciones se utilizan inmunoglobulinas, que va dirigida a la doctora Lucrecia Ose de Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a la pregunta de la profilaxis antiinfecciosa, habitualmente nosotros en este contexto de uso especialmente de la quimioterapia que contempla en el fondo corticoides, bortezomib, se utiliza profilaxis antineumocitis, cotrimoxazol principalmente, bueno, según en caso de alergias con alternativas, pero además asociado a ciclovir en dosis profiláctica, por lo menos que es lo que se utiliza en nuestro centro de norma, de regla para todos estos pacientes. En relación a antimicrobianos, más bien caso a caso uso de levofloxacino, y ya también en relación a virus de hepatitis B, lentecavirus, va a ir dependiendo de las serologías también, digamos, si es que está con, en el fondo, se va a requerir tratamiento de profilaxis según los antígenos de superficie o el anticuerpo total si tuviesen alguno positivo. Ahora igual mencionar en relación al tema de profilaxis con la inmunoglobulina, como en el fondo igual van vinculadas las preguntas, aprovechar de mencionar que al menos en nuestro centro, en los casos de pacientes con IgG menor de 400 que han tenido infecciones recurrentes, es el caso en que lo utilizan. Que es bien excepcional en realidad el escenario. Gracias. Bien, bueno, en nuestro caso, igual que comentó Carlos, también en nuestro centro, en la práctica diaria utilizamos la profilaxis antiinfecciosa con aciclovir y también con, en nuestro caso, trimetoprim, sulfametoxazol como profilaxis para neumocistis, en caso de los pacientes que utilizan dentro de su esquema de corticoides, y también el reemplazo con gamma globulina cada 21 días en caso de pacientes con icogama menor a 0,4 o 400, como dijo el doctor, y las infecciones respiratorias recurrentes. Así que muy similar, igual. ¿En ninguno de los casos hacen profilaxis con quinolonas en estos pacientes? No. En nuestro centro no hacemos. En este caso clínico, No, regla, ¿lo hubieran recomendado, lo hubieran hecho? Al menos en nuestro centro no hace regla, pero claro, igual se puede considerar caso a caso, especialmente considerando que en el caso clínico había tenido una infección reciente el paciente, habría que haber evaluado quizás con el equipo de infectología la opción de utilizarlo también.
Exacto, tenían inmunoparesis, una insuficiencia renal y un estadio avanzado que son factores de riesgo y que podría llegar a considerarse en ese caso. Bueno, hemos tenido una excelente discusión de este primer caso y por temas de tiempo vamos a tener que pasar a un segundo caso, que lo va a presentar la doctora Teresa Morgan del Hospital del Salvador de Santiago de Chile. Teresa, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se ve la presentación o no? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Bueno, yo les voy a contar en esta ocasión un caso que tuvimos en nuestro hospital de un paciente con mieloma múltiple que se presentó con hiperviscosidad. ¿Ya? Bueno, él es un hombre de 60 años, normopeso y exfumador, que se inició estudio en realidad en otro hospital, en el contexto de una cirugía de mioplastía inguinal, ¿ya? Y dentro del estudio preoperatorio destacó un escáner de columna, en el cual había múltiples lesiones líticas en el esqueleto axial. Él, bueno, la cirugía sin incidentes, se fue para la casa en buenas condiciones, y en el postoperatorio, él evolucionó con compromiso de conciencia y con epistaxis. Luego, a la anamnesis dirigida, él relataba varios meses de astenia y fatigabilidad previas a la cirugía, en realidad, y es por esta razón que él consultó el servicio de urgencias de nuestro hospital. Aquí empezó a llamarnos la atención que el laboratorio fue rechazado en múltiples ocasiones por lo que les puse ahí en esos cuadritos, que eran muestras muy viscosas, imposibles de procesar, muy escasas. Entonces, dado el antecedente de estas lesiones líticas en el escáner y la viscosidad de las muestras, surgió la sospecha de un posible síndrome de hiperviscosidad, quizás secundario meloma. Dentro de los exámenes que le pidieron a este paciente, bueno, aquí de nuevo insistir en que fue difícil procesar las muestras, hay algunos que requirieron de muchas muestras para que finalmente salieran resultados, ya como es el caso del componente monoclonal, que recién se pudo procesar en el laboratorio luego de iniciar el tratamiento, ¿ya? Pero lo primero que tenemos de cada uno de los parámetros ya es un hemograma con una hemoglobina de 6.7, una anemia normocítica normocrómica, con glóbulos blancos que estaban en 8.500, plaquetas en 208.000, un tiempo pretrombina en 43% con un TTPK de 33 segundos. Teníamos en un comienzo una creatinina en 1.3, que a lo largo de los días llegó a tener hasta 3.7, ¿ya? Un calcio corregido en 12.3, con un potasio en 6, ácido úrico en 13, una proteinuria de 0.36 gramos en 24 horas, una albúmina en 3.3, una LDH en 279 y una beta-2 microglobulina en 15.4, ¿ya? Como les decía, el componente monoclonal fue medido después de iniciado el tratamiento que luego les voy a comentar, pero en este primer estudio teníamos un componente monoclonal de 0.7 gramos por decilitro, con una inmunofijación IgG lambda, unas cadenas livianas en suero con una cadena kappa en 6.12, lambda en 2280 con una relación en 0, ¿ya? Una IgG en 1681, una IgA en 67 y una IgM en 25. Entonces a este paciente se le hizo un mielograma en el cual destacaba una infiltración mayor al 80% de células plasmáticas, con un inmunofenotipo que mostraba un 24% de células plasmáticas CD19 y CD45 negativo, CD38, 138, 56 y 27 positivo, con una cadena liviana lambda citoplasmática. Y el FITch resultó ser negativo para la lesión del TP53 y el rearreglo de la IgH. Entonces, en resumen, tenemos un paciente hombre de 60 años, cursando con un síndrome de hiperviscosidad, hipercalcemia, falla renal aguda, anemia y lesiones líticas, ¿ya? Con lo que se dio el diagnóstico de un mieloma múltiple, IgG lambda, Duri-Salmon 3B y un ISS revisado en 3. Entonces, dentro de las preguntas que nos surge con este caso, aquí le pregunto a Cristian y a David sobre qué síntomas nos harían pensar en un síndrome de hiperviscosidad
y si en este caso podemos plantear otras causas que nos expliquen la alteración del estado de conciencia. Contar que la sintomatología en un síndrome de hiperviscosidad se basa básicamente en el hecho de que hay una disminución del flujo sanguíneo a la microcirculación, así como también hay una lesión en la pared vascular. Eso da la base para la clásica triada de sangrado en mucosas, las alteraciones visuales y también las alteraciones neurológicas. En el caso de este paciente en concreto, presenta alteraciones de este tipo, que es lo neurológico, así como el sangrado que presentó epístaxis. Es decir, tendría elementos. Y a pesar de que nosotros esperamos un síndrome de hiperviscosidad con una inmunoglobulina G sobre 10, por ejemplo, una A sobre 7 gramos por decilitro, y IgM sobre 5, hay otras condiciones que podrían empeorar también el síndrome de hiperviscosidad. Es decir, que con la clínica del paciente uno podría plantearlo y tenerlo sobre el tablero. Bueno, muy buenas tardes. Como explicó, ¿no? David, el síndrome de hiperviscosidad, buscando las otras causas que podrían plantearse que tengan compromiso con alteración neurológica. En sí, la causa que sí, la descompensación que tiene el paciente, pues se asocia, ¿no? Aparte de tener el síndrome de hiperviscosidad, también tiene una anemia severa que puede incluir tanto una oxigenación, y eso también repercutir en el estado del paciente. Y también la hipercalcemia que no tiene, que es moderada, pero no un valor que podría comprometer directamente la parte neurológica. Entonces tendría que haber otras manifestaciones clínicas, tanto gastrointestinales o musculares, antes de tener compromiso neurológico por la gravedad, ¿no? O el nivel del calcio. En este caso, el paciente tiene muchos factores también que hayan repercutido en este compromiso y la clara evidencia, ¿no? Del síndrome de hiperviscosidad que ha tenido, como se debía esperar, ¿no? Los valores, como dicen, aclarando, ¿no? Los valores que dice en la presentación, que ha sido ya los valores después de realizar un tratamiento. A veces nos desconciertan, digamos, algunos valores de algunos pacientes que presentan, que no se relaciona con la clínica y nos hace pensar en otras patologías. Y los pacientes generalmente están no me muestra esa clínica florida que dice la literatura. Entonces, en este caso, se logra pensar en otras patologías que podrían provocar esa alteración. Perfecto. Y le voy a preguntar a Lucrecia y a Carlos que cómo manejan en sus centros el síndrome de hiperviscosidad. Bueno, en este caso de este paciente mieloma múltiple que se presentó con síndrome de hiperviscosidad, nosotros indicaríamos, digamos, la plasmaféresis terapéutica conjuntamente al mismo tiempo iniciando el tratamiento oncoespecífico que tengamos disponible, o el mejor que tengamos disponible, hasta, bueno, y la plasmaféresis continuarla hasta la mejoría sintomática, clínica. Quiero hacer una aclaración por las dudas para un poco la mesa. Es que en el mieloma no es lo más frecuente que se presente con hiperviscosidad. Obviamente el mieloma que más riesgo tiene podría ser en el caso extraño que sea un mieloma o poco frecuente IgM, sino los mielomas IgA, y en un mieloma IgG, como había dicho David, uno debería esperar un valor de componente monoclonal mayor de 10. Algo a nivel de la práctica, uno puede hacer medición de la viscosidad sanguínea, pero uno no debería esperar iniciar un tratamiento a obtener este valor, ¿sí? Son prácticas que principalmente no están disponibles en todos los hospitales, entonces tal vez una opción sencilla sería realizar a los pacientes un fondo de ojo buscando estigmas de retinopatía. Entonces, ante una clínica sospechosa y un fondo de ojo sugestivo, uno podría iniciar un tratamiento que, como dijo Lucrecia, consiste en plasmaféresis y tratamiento del mieloma. Sí, en ese sentido concuerdo con el tratamiento que mencionaron y quizás agregar en el fondo el evitar transfusiones de glóbulos rojos, especialmente dentro de lo posible, que podrían empeorar los síntomas. Quizás agregar eso. Exactamente. Hay una pregunta del auditorio, si la extracción fue en condiciones de estudio de crioglobulina, si se realizó a 37 grados, porque eso puede explicar que haya sido más bajo el componente monoclonal. No sé si tienen ese dato. La verdad no tengo el dato.
Bien. Pero me imagino que no. Posiblemente no, porque al Claro. inicio no sabían el diagnóstico. Bueno, continuamos. Bueno, entonces siguiendo con el caso, tal como comentaron Lucrecia y Carlos, así fue como se manejó. Ya el paciente se trató con 4 sesiones de plasmaféresis y inició quimioterapia con Cyborg, ya con una excelente respuesta tanto en la función renal como en el nivel de conciencia. Y a medida que progresó la hospitalización en relación a la movilización, él inició un intenso dolor en la extremidad inferior izquierda, con un escáner que evidenció una fractura del cotilo y un plasmocitoma asociado, por lo cual tuvo que ser sometido a una nueva cirugía, ¿ya? Además de esto, él evolucionó con múltiples intercurrencias infecciosas, tuvo una infección del sitio quirúrgico en la cadera izquierda, además tuvo una infección del tracto sanguíneo por un estáfilo meticilino sensible, con bacteriemia persistente, y además de eso tuvo una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae. Y además, el paciente cursó con una trombosis venosa profunda sólida izquierda. Entonces, ahora la pregunta va dirigida a Verónica de Chile y a Alexis de Cuba. Si hubieran realizado tromboprofilaxis en este paciente y en caso de que así fuera, ¿con qué y por cuánto tiempo la realizan en su práctica habitual? Bueno, yo creo que juntando factores de riesgo para ver si le corresponde tromboprofilaxis, nosotros nos guiamos más por el Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma y con más de 2 factores de riesgo sí anticoagulamos, de preferencia con heparina bajo peso molecular. Y este paciente tenía varios, estaba hospitalizado, con las fracturas de estar inmovilizado, tiene mieloma, la hiperviscosidad también le da punto, así que si se hubiese anticoagulado. Y en contexto de falla renal, tengo entendido que se está usando en nuestro centro apixaban y al parecer le ha dado buen resultado. Así que yo le hubiese dado tromboprofilaxis y no sé qué función renal le da, pero probablemente hubiese preferido la heparina bajo peso molecular si es que le da la función renal. Y Alexis, no sé si sigue ahí. Sí, estoy acá. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Bueno, teniendo en cuenta esto, sí también de acuerdo con realizar tromboprofilaxis. En este caso, sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de mieloma, aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos en aproximadamente un 30%. Y a esto también contribuye la masa tumoral y el uso de esteroides, que en este caso también fueron usados. Por lo tanto, sí tenía cómo producir eventos tromboembólicos este paciente, por lo tanto debió haber comenzado con tromboprofilaxis. En el caso del índice que se usa en este caso para los mielomas, el índice de IMPEDE, BTI, que le da aproximadamente entre 12 y 15 puntos, teniendo más de 8 puntos es un alto riesgo trombótico, que le da aproximadamente más de un 15% de riesgo trombótico, sumado a la edad, que también se habla de que en la mayoría de los pacientes la edad favorece el evento trombótico. En el caso del mieloma es completamente diferente. A menor edad, entonces mayor proporción de eventos trombóticos se producen principalmente en pacientes que tengan entre 60 y 65 años. En este caso, este paciente con 60 años también pudiera estar en ese grupo. En el caso de los factores de riesgo, igual se habla, como decía Verónica, de cuando tiene más de 2 factores de riesgo, el uso de heparinas de bajo peso molecular o warfarina. En este caso preferiríamos las heparinas de bajo peso molecular. En Cuba la que usamos es la nadoparina a dosis de 40 miligramos día. Este caso tiene diferentes factores de riesgo, tiene aproximadamente 8 o 9 factores de riesgo pudimos contar. Tenía la cirugía, la anestesia, el hecho de tener el mieloma con hiperviscosidad, el uso de la dexametasona, de la poliquimioterapia, las infecciones, inmovilización. Es decir, tenía varios factores de riesgo
que lo harían candidato del uso de naproparina. Pero teniendo en cuenta la cuestión económica en estas cosas, el uso de la Apixaban en dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas sería la mejor opción en este caso. Bien, yendo un poco, aclarando un poco qué score se utiliza, bueno, cada uno en su centro utilizará el score que le quede más práctico. El score del International Myeloma del 2014 en realidad se vio que está algo que no categoriza óptimamente a los pacientes, dado que a pesar de su utilización, los pacientes igual siguieron teniendo alto riesgo trombótico. Como nombró Alexis, hoy en día está el IMPED o el SAID, que son otros scores que se ajustan más a cada situación. Tener en cuenta que el score de Corana, que se usa para otras neoplasias, no sirve, no se usa para pacientes con mieloma múltiple. Y bueno, en cuanto al uso de con qué realizar la tromboprofilaxis, que puede ser tanto con aspirina, con heparina bajo peso, pero también está el rol de los nuevos anticoagulantes. Si bien los trabajos no han incluido muchos pacientes con mieloma, las guías recomiendan el uso de apixabano o rivaroxabano hasta el momento. Una pregunta del panel, perdón, perfecto Virginia en este caso, sobre si en este paciente o uno no tiene en su práctica la posibilidad de hacer plasmaféresis, ¿qué otro tratamiento uno podría indicar? No sé si alguno quiere contestar. Creo que es difícil, porque, bueno, la única forma rápida de extraer las inmunoglobulinas circulando sería con plasmaféresis. Uno debería hacer tratamiento con un tratamiento quimioterápico para poder reducir rápidamente la carga tumoral. No debemos olvidar el tiempo, igual que las inmunoglobulinas están circulando una vez que están fuera de las células plasmáticas. Entonces, bueno, creo que uno debería tenerse cuidado con lo que es hidratación, transfusiones, para no aumentar la viscosidad sanguínea. Obviamente todo lo que sea reducir la enfermedad con corticoides, tratamiento quimioterápico, y bueno, tratar de hidratación con cautela, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Bueno, quizás en la misma línea de traslado precoz al centro más cercano que cuente con plasmaféresis mientras se inician esas medidas, probablemente. Totalmente. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más para realizar acerca del caso clínico. Si no, pasamos... Bueno, sí, pasamos al siguiente caso, en función del tiempo. El caso clínico número 3 va a estar presentado por la doctora Patricia Lalupu Saldaña, residente de tercer año del Hospital Cayetano Heredia de Perú. Hola, buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy me toca exponer el tercer y último caso clínico para la mesa de hematólogos. Vamos a empezar, es un tema sobre insuficiencia renal e hipercalcemia en el mieloma múltiple. Me permiten un ratito, creo que tengo... Bien, entonces el caso que se trae a presentar se trata de una paciente mujer de 64 años de edad, con los antecedentes de importancia de hipertensión, una hipertensión controlada, esterectomizada hace más o menos 24 años. Ella fue llevada a la emergencia por presentar un episodio de pérdida de conocimiento de manera brusca, de más o menos entre 5 o 10 minutos de duración, también confusión y debilidad muscular que le impedía mantenerse de pie. 72 horas previas a este evento presentó dolor abdominal tipo cólico acompañado de vómitos
Ya en la emergencia se amplió un poco la anamnesis y los familiares detallaron que ya presentaba un episodio un poco más crónico, de más o menos un año de evolución de dolores óseos crónicos progresivos en columna lumbar y parrilla costal. Al examen físico, en la emergencia la paciente permanecía confusa, hemodinámicamente estable. Lo que es en la evaluación neurológica, la paciente tenía una escala de Glasgow de 12/15. Se logró evidenciar que tanto la fuerza, el tono y la sensibilidad estaban conservados. No había rigidez de nuca, ni mucho menos reflejo de Babinski positivo. Para ese entonces, se solicitó una tomografía cerebral por el evento brusco de la pérdida de conocimiento, pero se logró evidenciar que no había evidencia de sangrado. Bien, en lo que es la paraclínica, tenemos en los hallazgos de esta paciente una hemoglobina en 11 gramos por decilitro, normocítrica, normocrómica. El resto del hemograma dentro de los resultados de los rangos normales. La creatinina en 2.4 con un clearance de 22 mililitros por minuto. El calcio total sérico en 17.9 y el calcio iónico en 2. También, debido al antecedente de los dolores crónicos óseos de larga evolución y frente a estos hallazgos de la anemia leve, la hipercalcemia severa, entonces se logró descartar en primer lugar la posibilidad de que sea un mieloma múltiple, ¿no? Entonces logramos enviar los exámenes de laboratorio a otra institución. Nosotros no contamos con estos exámenes de proteinograma electroforético en nuestra institución, y entonces vinieron los resultados que tenía un componente monoclonal en 2.08, una inmunofijación, una IgA lambda, y también más la fracción de cadena ligera lambda en 1941. Posterior a esto, se le realizó una aspirada de médula a la paciente y una biopsia. Entonces, se concluyó que había una infiltración multifocal por células plasmáticas. La inmunohistoquímica también salió positivo, el CD38, CD138 y CD156 con restricción de cadenas ligeras. Para completar los exámenes auxiliares, también finalmente se logró realizar la radiografía de cráneo de esta paciente, donde se evidenciaban las lesiones osteolíticas múltiples con un patrón en sal y pimienta. En resumen, esta paciente es una paciente mujer de 64 años de edad, en donde se evidenció la depresión de conciencia y dolores óseos, con hallazgos significativos de laboratorio de hipercalcemia severa, insuficiencia renal aguda y lesiones osteolíticas en calota. Entonces se llegó a la conclusión de que la paciente tenía el diagnóstico de mieloma múltiple, IgA lambda, Dury-Salmon 3B y un índice de pronóstico internacional 2. Entonces, la pregunta es para las mesas de hematólogo junior que hoy día justamente hemos planteado. Dentro de las primeras preguntas, que va a ir dirigida al doctor David y al doctor Alexis, ¿qué tratamiento le realizaría en esta paciente cuando ella se encuentra en la urgencia? Sí, bueno, teniendo en cuenta esta paciente con la hipercalcemia y la insuficiencia renal, lo que estaríamos ¿no?, en presencia de 3 pilares fundamentales de tratamiento, que es aumentar la excreción renal del calcio y mejorar la deshidratación. Para esto, ¿qué haríamos? La hidratación ampliada, aproximadamente a 2.000 mililitros por metro cuadrado, y furosemida para forzar la diuresis. Esta furosemida la estaríamos usando a una dosis intermedia, aproximadamente 40 miligramos, cada 6 o cada 8 horas, en dependencia de la situación del paciente. Y en caso de resistencia a esta dosis, podríamos usarlo hasta en dosis mayores de 80 miligramos hasta cada 2 horas, siempre evaluando la función renal, es decir, siguiendo función renal mediante ionograma, gasometría, dosificación de sodio, de agua, y los electrolitos principalmente midiendo potasio y magnesio. ¿Qué otro pilar tendríamos para este tratamiento? La disminución de la absorción intestinal del calcio. ¿Qué utilizaríamos para esto? Para esto utilizaríamos los glucocorticoides, principalmente en altas dosis, pueden ser de 40 hasta 200 miligramos día,
Acá en Cuba utilizamos dosis de prednisona de 40 miligramos por metro cuadrado hasta 60 miligramos por metro cuadrado día, vía oral, o dexametasona de 6 a 9 miligramos por metro cuadrado, que pudiera ser en dosis endovenosa. Y el otro pilar, bueno, sería la disminución de la salida de calcio del hueso, que para esto entonces utilizaríamos los bifosfonatos, la calcitonina o el denosumab en caso de que lo tengan disponible. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Alexis, y me gustaría tener un poco en cuenta el timing de los fármacos, de cómo van funcionando. Por ejemplo, sabemos que la calcitonina es un fármaco que actúa rápidamente, sí, aproximadamente entre 2 a 4 horas, por lo cual su indicación estaría sobre todo en aquellos pacientes que tienen cifras de calcio sobre 14 o aquellos que tengan un compromiso clínico más severo. Adicionalmente, la hidratación, lo que había comentado Alexis, creo que es algo que mejora de forma oportuna y rápidamente el control de la hipercalcemia. Y luego, con respecto a los bifosfonatos, en este caso en particular, con la lesión renal aguda y con el peeling de creatinina de esta paciente, uno probablemente no lo usaría. Sin embargo, es un pilar en el manejo de la hipercalcemia. Pero ¿qué otra alternativa podríamos tener nosotros en este escenario? Bueno, puede ser denosumab una buena alternativa que está recomendado en el caso de pacientes que no son candidatos al uso de bifosfonatos, así como en aquellos pacientes que sean refractarios al uso de bifosfonatos. Así que en este caso uno podría plantear también el uso de denosumab. Sin embargo, hay que saber que estos fármacos tampoco tienen un tiempo de acción rápido, sino que más bien su mecanismo de acción variará entre 48 hasta 72 horas. De igual manera, los corticoides tienen un tiempo de acción más prolongado, así que me parece que en el caso de los modificadores de la enfermedad ósea, probablemente una opción sea denosumab en este caso. Y luego, si es que este paciente tuviera mayor clínica, calcitonina, y si quisiéramos un rápido descenso, también podría ser una opción, pensando en el timing de cómo están los fármacos. Ahí en el caso de denosumab, la dosis a utilizar sería aproximadamente 120 miligramos subcutáneo y repetir en 7 días, más o menos lo que estuvimos revisando. Bien, siempre un poco yendo a lo que dijo David, recordar eso en este paciente, yendo al caso clínico que tiene una hipercalcemia severa, creo que el uso de calcitonina, que tiene un mecanismo de acción más rápido, va junto con los bifosfonatos o denosumab, aparte de la hidratación y los corticoides. Pero tener en cuenta en este caso de hipercalcemia severa el uso de calcitonina, que actúa en cuestión de horas, dado esta paciente tiene una depresión de conciencia. Sí, la calcitonina tiene una acción de aproximadamente de 12 a 48 horas, es mucho más rápida que el zoledrónico comienza a actuar a partir del segundo día y denosumab aproximadamente igual después de 48 horas. En este caso la calcitonina sería la mejor opción por el tiempo. Bien, y otro aspecto importante, en el caso de este paciente también tenía insuficiencia renal, siempre recordar de evitar todos los fármacos que sean nefrotóxicos, tratar de evitarlos, y el uso también de medios de contraste, tratar de evitar en esta instancia, para no empeorar aún más la insuficiencia renal. Perdón, algo comentando respecto a lo que acaba de decir Virginia, y que creo que es importante también, es hacer una revisión exhaustiva sobre los fármacos que estos pacientes consumen, que también podrían incrementar el calcio. Es decir, habría que suspender ese tipo de fármacos, y también habría que procurar no utilizar fármacos que tengan una acción sobre el sensorio, de manera que la evaluación clínica se vea afectada. Dado que este paciente tiene una alteración en la conciencia, deberíamos tener también una vigilancia en eso. Bien, continuando con las preguntas, esa pregunta va a ir dirigida para Lucrecia y para Verónica. Superado el cuadro agudo, suponiendo que la paciente todavía persiste con el clearance de creatinina en menos de 45 mililitros por minuto, ¿qué tratamiento oncoespecífico utilizaría? Bueno, bien, en esta paciente, digamos, con diagnóstico reciente de mieloma múltiple, candidata a trasplante, creo que en nuestro medio, bueno, utilizaríamos un cuadruplete, es decir, según nuestras aprobaciones que tenemos acá en Argentina, un esquema podría ser basado en la combinación de 4 drogas como Dara-BTD, que, bueno, eso sería nuestra primera opción de tenerlo disponible, o si no, uno podría pensar también
en RBD, obviamente que acá, haciendo la salvedad de que esta paciente con el clearance de creatinina disminuido, uno tiene que ajustar la lenalidomida, no podría recibir la dosis plena. Y como última opción, si no tenemos ninguno de, digamos, el DARA-BTD, podríamos pensar también en CyBorD, en pacientes, digamos, que tienen falla renal, también uno podría utilizar esto hasta que mejore el clearance y después pensar en hacer RBD. Bueno, eso obviamente que entiendo que no todos los países es lo mismo, ¿no? De lo que tienen aprobados acá nosotros, por nuestro ente que es Landmat, disponemos de esas drogas. Bueno, nosotros, de acuerdo que es candidata a trasplante y que por la falla renal no podemos dar dosis plena de lenalidomida, y habría que hacerle un seguimiento quizás muy estrecho de la falla renal, que de repente no tenemos mucha posibilidad. Por acceso, normalmente no damos terapia cuádruple de inicio. Sí, a algunos pacientes les podemos dar daratumumab, pero son muy contados. Así que sería nuestra opción BTD o CyBorD, el tratamiento que podríamos acceder más común en nuestro medio. Pero de acuerdo que si pudiésemos dar terapia cuádruple, habría que agregar a cualquiera de estos dos daratumumab. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Una aclaración nada más es que capaz que faltó en la pregunta 1 aclarar que de tener disponible el bortezomib en la urgencia es de importancia ya empezarlo en estos pacientes, que dado el bortezomib ha demostrado, es como, y mismo yendo a la segunda pregunta, es como el fármaco junto con los corticoides que tiene que estar en los pacientes con mieloma e insuficiencia renal, dado que es el que ha demostrado revertir la insuficiencia renal. Después la combinación sin duda va a depender, el triplete sí va dependiendo un poco de cada medio, pero no olvidarnos del bortezomib que tiene que estar en estos pacientes con insuficiencia renal. Después, como ya dijimos, la lenalidomida, en caso de agregarla hay que ajustarla a la función renal, y el daratumumab, en caso de contar, recordar que no necesita ajuste según la función renal. Sí, de hecho, muchas veces nosotros le iniciamos el bortezomib a nuestros pacientes en la urgencia hasta que esperamos, bueno, la aprobación de lo que la obra social o prepaga nos autorice para empezar, pero el bortezomib sin dudas antes que nada. Sí, eso es excelente, algo que nos faltó recalcar, y mismo para el caso de la compresión medular, que de contarlo, lo ideal sería iniciarlo cuanto antes. No siempre es posible tener el acceso. Bien, entonces, para Carlos y para Cristian, esta paciente que se ha presentado en el caso es candidata para trasplante autólogo. ¿Qué opinan y qué dosis de melfalán utilizaría en este caso esta paciente con insuficiencia renal aguda asociada a hipercalcemia? Bueno, en primer lugar, en relación al trasplante, sí, una paciente en el fondo que por lo menos por los antecedentes no tiene mayores comorbilidades, en el fondo, en el caso de una paciente fit, correspondería. Al menos en Chile, la guía ministerial plantea que en los pacientes bajos 70 que cumplan con el requisito de estar fit, uno los postula a la Comisión Nacional y ellos son los que definen en el fondo después a qué centro trasplantador van. Por lo menos así funciona acá. En relación al melfalán, bueno, el melfalán se ajusta según función renal, como sabemos. Primero habría que ver en este caso si es que la paciente con la terapia recupera algún grado de función renal primero, evaluar eso, y en caso de que no, la recomendación más estándar habitualmente es que con creatininemia mayor a 2 se ajusta a 140 la dosis, de 200 habitual. Pero al menos en nuestro centro también contamos con el apoyo de químicos farmacéuticos clínicos que pueden revisar esto también, y a veces según el grado de función renal se puede evaluar, digamos, un ajuste un poquito más preciso, digamos, con el apoyo de ellos, de los farmacéuticos clínicos. Bueno, buenas tardes.
Bueno, sobre la pregunta, ¿no? Sobre qué procedía después del trasplante autólogo a este paciente. Bueno, como mencionó Carlos, se debe valorar tanto la edad, si es fit, no fit. Siempre la idea va a ser llegar a hacer un tratamiento completo con intención de llegar a una remisión completa o consolidar con trasplante. Con el paciente sí no tiene otra comorbilidad y la intención de hacer tratamiento es llegar a un trasplante. Y se quedaría, digamos, con un dato. Todo esto va a depender cómo evoluciona el paciente durante el tratamiento, porque eso va a depender también, digamos, si el paciente llega a una remisión completa o una parcial como mínimo, que se va a beneficiar del trasplante. Entonces, si durante la evolución del tratamiento y de la enfermedad no llegamos, pues el paciente mucho no se va a beneficiar. Hablando de nuestro contexto, de nosotros aquí en Bolivia, todo en un sistema público, no es para mostrar debilidad. No contamos con unos medicamentos como el bortezomib en el seguro público o lenalidomida en el sistema público. Sí hay los sistemas básicos que recién se han implementado para tratamiento de pacientes, pero no contamos en el sistema público con un centro trasplantador. Así que ya se podrán imaginar. Sí, en el sistema privado hay, y solo pueden optar los pacientes porque tienen recursos, ¿no? Entonces, eso es en nuestro medio. Pero después lo recomendado es hacer pues, un tratamiento que pues esto se vaya asociando, digamos, y el resultado pre-trasplante y post-trasplante se va a asociar a una mayor sobrevida de estos pacientes. Entonces, ese caso sería sobre lo que podría opinar, ¿no? Bien, muchas gracias por las aclaraciones. Solo quiero destacar que obviamente, como habló Virginia del tratamiento, y que hoy en día el trasplante, como se discutió en las charlas anteriores sobre tratamiento de primera línea, continúa siendo una elección en nuestros pacientes en la primera línea. Y que las recomendaciones actuales sería ajustar las dosis de melphalan de 200 a 140 en aquellos pacientes con una creatinina mayor a 2, o en algunos casos en pacientes mayores a 70 años serían las opciones que uno tendría que evaluar hacer un trasplante, siempre y cuando obviamente el paciente pueda acceder a él, hacer este tipo de ajuste de dosis de la droga. O pacientes que estén en hemodiálisis, lo mismo, uno podría trasplantar, obviamente el centro tendría que contar con posibilidad de hacer hemodiálisis al paciente durante la internación, y en estos pacientes también uno debería ajustar las dosis de melphalan. Bien, y para terminar con las preguntas, esta va dirigida a David y a Cristian. ¿Qué plan de mantenimiento utilizan en su práctica habitual? En este caso, en esta paciente. Bueno, en general, el mantenimiento con lenalidomida es lo que ha demostrado un efecto importante en cuanto a la sobrevida libre de progresión, por ejemplo. Sin embargo, es verdad también de que en muchos centros no hay. Por ejemplo, aquí en Uruguay sí está disponible la lenalidomida a través del Fondo Nacional de Recursos en la mayoría de los pacientes, y en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo citogenético determinado por Fish, en ellos se puede dar mantenimiento con bortezomib, que eso viene de la mano de estudios que demostraron de que el mantenimiento con bortezomib es mejor que lenalidomida en ese grupo de pacientes. Pero sí, en realidad acá se podría hacer con lenalidomida y bortezomib, siempre teniendo en cuenta el tema del ajuste renal con la lenalidomida, que probablemente si este paciente no mejora en su función renal, sea una opción hacer un ajuste de la dosis. Bueno, continuando, ¿no? En nuestra práctica clínica, claro, en el sistema público de aquí, no, como mencioné antes, no tenemos lenalidomida. Sí pueden optar los pacientes que se atienden de forma privada o tienen esa atención, pero aquí como comentario, nuestros pacientes que no logran llegar a hacer un trasplante o utilizar lenalidomida como mantenimiento, hemos utilizado hasta esquema de CTD, ciclofosfamida, talidomida y dexa, y hemos tenido buenas respuestas con nuestros pacientes. Pero ¿qué hacemos después, más allá de tener esa respuesta favorable con el paciente? Lo único que hemos dejado es continuar con talidomida, una dosis reducida, hasta evitar, digamos, las complicaciones o un efecto adverso de este medicamento. Pero hemos logrado utilizar la talidomida. Y también avalan, ¿no?, artículos que hemos conversado con David, que metaanálisis donde el uso de darle talidomida en relación a no darle, el beneficio le da el usarlo. Entonces, lo hacemos eso en nuestra práctica habitual aquí. Gracias. Perfecto. Bueno,
un poco cerrando esta discusión, el mantenimiento hoy en día sigue siendo un estándar de tratamiento en los pacientes con mieloma, tanto candidatos o no candidatos a trasplantes según el tipo de esquema en que hagan. Hay tratamientos sino que son continuos hasta la progresión. Sabemos que de contar con drogas uno debería hacer un mantenimiento en pacientes de riesgo estándar con lenalidomida, en pacientes de alto riesgo uno podría utilizar 2 drogas de estar disponibles, bortezomib y lenalidomida. El tratamiento de mantenimiento uno debería tratar de mantenerlo, sabemos que esto va cambiando continuamente, hasta la progresión a toxicidad, por lo menos mantenerlo 2 o 3 años. Hay muchos trabajos que demuestran que un tratamiento prolongado sí mejora la sobrevida libre de progresión en los pacientes, pero bueno, uno se debe ajustar a su práctica clínica. En caso de no contar, opciones son mantenimiento con otras drogas, como talidomida, controlando por el tema de la neuropatía, tal vez teniendo que hacer algún ajuste de drogas, o bueno, con las drogas que uno tenga acceso. Pero eso es importante, que los pacientes deberían poder recibir algún tipo de terapia de mantenimiento que mejore un poco la sobrevida de los mismos. Bueno, ahora rápidamente vamos a pasar a la segunda dinámica de la charla. Esto va a ser un poco más rápido, pero la idea es un poco tratar de conocer cómo es la formación de los hematólogos en Latinoamérica, ¿sí? Un poco duración de la formación, cómo es, qué rol tienen las sociedades locales. Perdón, Patricia, quedaba la parte final de tu caso antes de pasar a la segunda parte. No sé si querés terminar rápidamente. Para terminar, bueno, la paciente en emergencia recibió hidratación, bifosfonatos, mejorando la hipercalcemia sin necesidad de diálisis de urgencia. Con respecto al esquema, recibió esquema BTD por 6 ciclos desde la fecha de su diagnóstico, porque, bueno, en nuestra institución no tenemos la lenalidomida, pero lamentablemente nuestra paciente fallece en mayo de 2022, se complica con una leucemia de células plasmáticas, motivo por el cual fallece nuestra paciente. Eso sería todo. Gracias. Perfecto. Bueno, felicitamos a todos los presentadores y moderadores por su participación, y un poco vamos a discutir esto que habíamos charlado. En la región vamos a elegir al azar 2 personas para que nos cuenten un poco. Por ejemplo, Alexis, si estás presente, ¿cómo es la formación de los hematólogos en Cuba? ¿Uno requiere hacer una especialidad previa, como puede hacer una carrera de médico internista o medicina interna previo, o es una especialidad básica la hematología? Bueno, acá en Cuba la hematología sí requiere ser graduado de médico y no necesita hacer una especialidad previa. En ocasiones puede ser dado acá la carrera de medicina son 6 años. En muchas ocasiones ya en 6º año pueden hacer un internado vertical en la especialidad de hematología, y después que terminan la carrera de medicina ya se quedan haciendo la residencia en hematología. Hay otros casos en los que terminan los 6 años de la carrera de medicina y puede optar por esta especialidad como primera opción. Y en el último caso, bueno, ahí nosotros tenemos acá Medicina General Integral, que es una especialidad que se hace prácticamente casi todos, la hacemos. Termina la carrera de medicina, hace la especialidad en Medicina General Integral, y después de terminar esta especialidad, entonces como segunda especialidad, se opta por la especialidad de hematología. En este caso, nosotros acá en Cuba se ofertan aproximadamente de 5 a 10 plazas por año en la capital, y en el resto de las provincias se ofertan según las necesidades, entre 1 a 3 plazas, según las necesidades que tenga cada provincia. Acá en la capital es donde radica el Instituto de Hematología y es donde mayor cantidad de hospitales tenemos, por eso es que se requieren un poco más de hematólogos, es por eso la cifra de plazas para esta especialidad es un poco mayor acá en la capital. Y en cuanto al plan de estudio, bueno, en primer año se comienza principalmente por lo que son los primeros 6 meses, hacer citomorfología, los primeros 2 meses. Después se pasa a hacer 2 meses de inmunohematología, donde incluye toda la parte de banco de sangre, de medicina transfusional y de inmunohematología principalmente. Y 2 meses de coagulación
donde en esos 6 meses se incluyen lo que es básicamente la especialidad de hematología, ¿no? Citomorfología, inmunohematología, transfusiones y coagulación. Después de esto se pasa a hacer, durante el primer año, hacer terapia. Hacemos de 2 a 3 meses de terapia intensiva pediátrica y más o menos el mismo tiempo de terapia intensiva en adultos, para con esto tener lo que es el manejo de la urgencia hematológica en la terapia. En nuestro instituto contamos con una terapia dentro del instituto que es una terapia volcada solamente para nuestros pacientes, es decir, no es una terapia donde hay otro tipo de pacientes, es una terapia solamente para pacientes con enfermedades hematológicas, y es ahí en esta terapia donde nosotros hacemos la estancia, ¿no? De estos de 4 a 6 meses, tanto en pediatría como en adultos. Ya después la especialidad en segundo o tercer año ya se va directamente a lo que es la parte clínica en las salas. Hacemos un segundo año que básicamente puede ser o de pediatría o de adultos, en la sala de pediatría o de adultos, y después el tercer año en la sala contraria a la que se estuvo en el segundo año. Si comenzó segundo año por la sala de pediatría, pues hace todo un segundo año de hematología pediátrica, se examina de hematología pediátrica, y después en su tercer año iría a hacer un tercer año de hematología de adultos, con todo lo que conlleva esta hematología de adultos y un examen de hematología de adultos. Como con complemento final se hace un examen, tenemos 2 exámenes, un preestatal, donde se evalúa todo lo que es la especialidad en el centro donde se está haciendo la residencia, y después un examen estatal donde se hace en otro de los centros rectores que tenemos acá en el país. Y en este centro se hace un examen que consta de aproximadamente de 10 a 15 preguntas, donde se evalúan por una bancada de especialistas, y ya se hace como todo un recorrido por la especialidad, y también con algunas preguntas de clínicas que estén en relación con la parte hematológica. Sobre todo últimamente tiene mucho auge lo que son los trastornos hematológicos con el COVID, y básicamente esto es lo que se hace acá con la hematología. No sé si quieren algo un poco más específico, pudieran preguntar. Perdón. Carlos de Chile, no sé si querés comentarnos un poco cómo es la formación en Chile. Bueno, en nuestro país sí se requiere tener primero la especialidad de medicina interna para poder postular. El programa dura 2 años. Hay 7 centros en Chile, la mayoría, 6 de ellos están en Santiago, que la ofrecen, y uno de ellos y el otro está en regiones, en Valdivia, actualmente. Los programas duran 2 años y tienen también, similar a lo que comentaba Alexis, también pasamos por distintos laboratorios. Nosotros tenemos rotaciones tanto por citometría de flujo, biología molecular, citogenética, diferenciados también dentro de la formación, además de medicina transfusional, hemostasia, etcétera, y también unas rotaciones que probablemente son las más extensas en el fondo, que involucran atención de pacientes hospitalizados y ambulatorios, que son entre 8 y 9 meses aproximadamente, con además algunos otros periodos después de consolidación de lo mismo. Así que el componente clínico es bien significativo en ese sentido en la formación de nosotros. Habitualmente los concursos pueden ser financiados por el Ministerio de Salud, que ofrece en el fondo apoyo en ese sentido, y con el compromiso de devolución de trabajar después en hospitales del sistema de salud público también, por el doble del tiempo de formación que dura el programa. Virginia, no sé si querés hacer una pregunta. ¿Y son remunerados durante la especialización? ¿Reciben una remuneración? Sí, se mantiene la remuneración habitualmente por jornada completa que uno tenía en el fondo antes de ir al programa. Bien, y una pregunta un poco genérica para todos por temas de tiempo, en realidad, si en su formación tienen formación en estadística y hacen trabajos de investigación en sus centros, ¿cómo es ese aspecto formativo? Sí, al menos Sí, nosotros... acá... perdón. No, puede, continúa.
Al menos nosotros sí tenemos una rotación de un mes en el que la idea es que podamos desarrollar un proyecto de investigación y ejecutarlo, idealmente por lograr publicarlo o presentarlo en el Congreso. Sí. Bien, ¿el resto tiene formación o en estadística, investigación o no pasan por nada de eso? Bueno, en nuestro caso, en Argentina, para poder egresar, digamos, de la Sociedad Argentina de Hematología, que es quien dicta, digamos, el curso y nuclea a todos los hematólogos en formación, es necesario presentar un trabajo final propio de investigación como requerimiento. Tenemos algo de formación mínimo durante la cursada, digamos, en el primer año, y después, bueno, tenemos un programa, digamos, de tutores y que se encargan más en nuestro hospital, digamos, de formarnos en ese aspecto. Perfecto. Bueno, acá en Perú, por parte de la universidad, siempre, usualmente sí nos pide presentación de casos clínicos previos antes de que salgamos como egresados de la especialidad. Es un requisito, y más aún todavía por parte del hospital donde estoy rotando, entonces hay mayor exigencia. Bien, de bien. Bueno, un poco la iniciativa que participen de esta instancia también es invitarlos desde el GELAM con Cristian a presentar proyectos, son todos bienvenidos, van a contar con el apoyo nuestro y para hacer trabajos en Latinoamérica y obviamente de todo el grupo, así que bienvenidos ustedes y quienes estén en la audiencia escuchándonos ahora. Y un poco una pregunta final, bueno, después que uno termina la especialidad en sus países, ¿qué perspectivas laborales tienen? Si tienen dificultades para la inserción laboral, ¿cómo es en sus medios? Anímense. Buenas tardes. Bueno, como todo egresado, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Como todo egresado, creo que es un poco complicado conseguir un puesto laboral, pero yo creo que en lo que es la formación, no sé, nos permite, yo creo, poder laborar en cualquier institución, pero un poco con el tema de las ofertas laborales, están un poco restringidas, bueno, secuelas también del paso de la pandemia, algunos concursos que todavía casi están todavía por ofertar, por ser ofertados. Entonces yo creo que sí, o sea, hay un poco de limitaciones, pero no de manera exagerada, ¿no? Y en los hospitales donde se están formando los apoyan en ese aspecto, les ofrecen trabajo posteriormente que terminan, o una vez que terminan tienen que salir afuera a buscar inserción. Al menos con el caso de Chile, en general hay un déficit bien importante en la cantidad de hematólogos que hay. Casi todos los hospitales, especialmente los centros públicos, en todos lados faltan. Entonces, en general, no es difícil encontrar, y además el tema del sistema de financiamiento, la gran mayoría, prácticamente todos, están con financiamiento de algún centro y un compromiso de devolución que implica que ya tenemos trabajo asegurado una vez terminada, digamos, por el compromiso de devolución con el servicio de salud. Entonces, habitualmente cuando terminamos la formación ya tenemos un centro asignado con el que ya estamos comprometidos para llegar. Bien, eso veo que es bastante distinto al resto de las realidades en Chile de Latinoamérica, ¿no? No sé qué opina el resto. Bueno, comentarles, ¿no? Aquí en Bolivia, sobre la formación, solo tenemos 2 centros formadores de residencia médica de hematología, solo en La Paz y Cochabamba. Y de Cochabamba es nueva, recién debe ser 5 años. Entonces estamos aprendiendo muchas rotaciones que hacemos aquí. El ingreso no requiere, digamos, que sea médico internista, pero tiene que ser médico para postular. Es un examen de competencia donde postulamos varias personas, tienen que ganarse la plaza para el ingreso. En este caso, yo ya hice medicina interna ya previo, pero no es requisito, digamos, pero en mi caso sí sería, y de mis compañeros, ya que medicina interna es la madre, ¿no?, de todas las especialidades y es la base, digamos, del manejo de un paciente.
Entonces, en mi caso sí sería, aquí la hematología es una especialidad abierta. Nosotros no contamos con todos los centros para rotar, digamos, citometría de flujo, tenemos que viajar a la ciudad de La Paz, o trasplantes, salimos al exterior a hacer esa capacitación o esa rotación. Y muchas especialidades que no contamos en nuestro centro, pues tenemos que migrar, ¿no?, a hacer esa capacitación o esa rotación para completar el plan académico de la residencia médica. Entonces, es eso sobre la situación de la residencia aquí en Bolivia. No, se hace dificultoso eso. Sí. Bueno, agradecemos a todos, nos hemos quedado sin tiempo. Hoy cerramos el primer día del simposio, agradecemos a los presentadores, a los moderadores, al GELAM, al comité organizador, a las compañías farmacéuticas auspiciantes y a todos los presentes que están online. Los esperamos mañana a las 9 horas de hora Uruguay para el comienzo del segundo día del simposio, que va a comenzar con el mieloma múltiple recaído refractario. Y de nuevo, muchas gracias a todos los hematólogos junior. Virginia. Un placer, Cristian, compartir la mesa contigo y con todos ustedes. Así que son bienvenidos al grupo. Perfecto. Ojalá que de esto surja un grupo para que podamos trabajar más unidos en la región. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.